Tradicionalmente nuestro programa radial es Roca Viva, saludándoles a todos en este hermoso espacio que el Señor nos ha concedido. Bendiciones a mis hermanos que nos sintonizan, amigos y todo aquel que se suma a este programa radial. Sintonízanos a través de nuestra app Razón, YouTube, Facebook Live y nuestra página Radio Roca Viva. Así les dejo con nuestro programa de hoy. Así les dejo con nuestro programa de hoy, Caminando con Cristo, con nuestras directoras Maribel López y Marta Uribe. Así les entrego el tiempo con ellos. Amén, buenas tardes a todos en este hermoso día. Espero que estén bien. Hace calor, pero gracias a Dios por el calor, ¿verdad? Amén. Mi nombre es Maribel Uribe. Venimos de la iglesia Caminando con Cristo el día de ahora. Y me acompaña mi madre. Es una gran bendición estar compartiendo con ella la palabra del Señor el día de ahora. Y el día de ahora vamos a seguir con nuestro estudio de Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 11. Amén. Amén. Y antes de empezar voy a hacer una oración el día de ahora, pidiéndole al Señor que Él nos guíe, que Él sea el que hable a su pueblo el día de ahora, que no seamos nosotros ni nuestra mente, nuestra inteligencia humana, pero que sea Él que hable por medio de nosotros, porque nosotros somos su instrumento. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, por este día, Padre, porque pudimos abrir nuestros ojos, Padre mío, porque pudimos tener comida en nuestra mesa, Señor Jesús, porque pudimos tener un techo en la noche, una cama calientita, Padre Santo. Gracias, Padre, por todas sus bendiciones, por el trabajo, por mi familia, por la salud, Padre, que es lo primordial, Padre mío, pero lo más importante eres tú, Padre, estarte sirviendo a ti, Padre, porque lo hacemos con un corazón humilde, gozoso, Padre. No es una carga, Padre, sino que lo hacemos para aprender más de ti, de tu palabra, Padre, para compartir con otras personas, Padre, que aún no te conocen, Padre, que eres un Dios justo, misericordioso, lleno de amor y de paz, Padre Santo. Que este estudio sea de tu agrado, Padre Santo, y te pido perdón, Padre mío, si digo algo que a ti no te agrade, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a compartir esta palabra con nuestros hermanos la manera mejor que nosotros podamos. Amén. Dice, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces vamos a estar en Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 11. Y la palabra se lee en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? El 5. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. Cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Gracias, Padre, amén, por este capítulo, Mateo 7. Amén. Y aquí Jesucristo continúa en el sermón del monte, ¿verdad? Pero aquí Jesucristo viene con otro tema. Viene a enseñar a los discípulos y a las multitudes a cómo tratar a los demás. Amén. Amén. Entonces hay que tener cuidado la manera que pensamos de otros, hay que tener cuidado la manera que juzgamos a otros, porque aquí dice en el 7, dice en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Aquí está diciendo Jesucristo, no juzguen a los demás
para que ustedes tampoco sean juzgados. Amén. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Entonces van a ser tratados del mismo estándar que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con que Él, aquí se está refiriendo a Dios, con que Él que se les juzgará a ustedes. Entonces Jesús nos llamó a tener una justicia más grande que los escribas y los fariseos. Y esto lo vemos en Mateo. Vamos a Mateo 5:20, amén. ¿Qué nos dice Mateo 5:20? Les advierto, Mateo capítulo 5, versículo 20. Les advierto, a menos que su justicia supere a lo de los maestros de la ley religiosa y a los fariseos, nunca entrarán al reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces aquí fue mandato de Dios que mandó a Jesús, ¿verdad? A que no juzgáramos a los demás. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados por Él, dice la palabra, por Él, por Dios, similarmente. Vamos a ser juzgados por Él. Entonces Jesús quiere que si juzgamos a otra persona, les estaba enseñando que los juzguemos con un juicio justo, no solamente criticar a esa persona, pero es de orar por esa persona, no decir, ay, esta hermana le pasó esto porque está pecando. No, Jesús nos está diciendo, no juzguen, porque si al juzgar a esa persona, Dios los va a juzgar con ese mismo estándar. Y Dios usa dos medidas, la medida de la justicia y la medida de la misericordia. Nosotros tenemos también que aplicar esas medidas cuando vamos a juzgar a alguien, pero tener mucho cuidado la manera que juzgamos a esas personas, porque a Dios no le agrada. Amén. Y cuando vayamos al cielo, le vamos a dar cuentas al Señor, la manera que nos comportamos en este mundo. ¿Por qué? Porque Él lo va a tener todo escrito. Entonces, al juzgar a alguien, acuérdense que Dios nos va a juzgar en el estándar similar. Amén. Amén. Aquí déjame agregar algo, Mari. Aquí recordemos cuando le llevaron a Jesús a la adúltera. No sabemos qué escribió en la tierra Jesús, pero se la llevaron los fariseos a esa mujer que estaba adulterando, ¿verdad? Así es, amén. Y él, ¿qué es lo que hizo? No la juzgó, no la criticó. Al contrario, ¿verdad? La perdonó. ¿Y qué le dijo? Vete, mujer, pero no peques más. Así hoy nos dice aquí el Señor Jesús, que no pequemos más, que no juzguemos a los demás para que nosotros también no seamos juzgados. Amén. Amén. Y déjame agregar algo que se me olvidó. Nunca hay que pensar lo peor de la otra persona, ¿verdad? Porque amén. Siempre la mente humana quiere pensar lo peor de la persona, y yo le decía a alguien ayer, hay que siempre reemplazar lo negativo con algo positivo, ¿verdad? Porque no solamente es de hablar las faltas del prójimo, porque ese prójimo también tiene sus cosas buenas, como todos, ¿verdad? Nosotros también, Dios está trabajando en áreas de nosotros que a Dios no le agrada, pero cada día Dios nos está moldeando, porque Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Así es. Amén. Amén. Entonces, amén. Antes de juzgar a otra persona, hay que ponernos en los zapatos de esa persona. Así es. Porque solamente esa persona sabe lo que está pasando. Es muy fácil juzgar a un homeless, decir, ay, mira ese homeless todo sucio, pero uno no sabe la historia detrás de esa persona. ¿Por qué ha llegado a llegar a esas circunstancias, ¿verdad? O ver a una persona que se está drogando en la calle. Uno no sabe por qué llegó a esa etapa de su vida, porque en vez de estar criticándolo, hay que orar por ellos. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado al juzgar a otras personas, ¿verdad? Porque hay que tener en mente este versículo que acabamos de leer, Mateo 7:1, de que también nosotros seremos juzgados al mismo estándar. Amén. 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 Ahora continuamos en Mateo 7, vamos a leer el 3. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? El 4. ¿Cómo puedes pensar? Es decir a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá
del tronco que está en tu propio ojo. Fíjese cómo empieza el número 3. ¿Y por qué te preocupas? ¿Tú por qué te preocupas por los problemas de los demás? ¿Por qué te preocupas? Si ya bastante tiene uno con los de uno todavía para preocuparse por los demás. No estoy diciendo que no nos debemos preocupar por los problemas de los demás, sino como personas, como cristianos nos tenemos que preocupar. Pero antes tenemos que arreglar nuestros propios problemas, nuestra propia casa. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio empieza en nuestra casa. No empieza afuera de nuestra casa, sino el primer ministerio que nos da el Señor es en nuestro hogar. Amén, nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, ¿por qué primero no limpiamos nuestra casa y nuestro corazón? Amén. Que es el templo del Señor, nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces tenemos primero que limpiarnos nosotros. Primero limpiar, sacar toda esa basura que guardamos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para cuando ya estemos limpios, el Señor va llenando el vaso de agua día con día, ¿verdad? ¿Y cómo lo logramos? En oración. Entonces nos va llenando de esa agua limpia. ¿Para qué? Para que cada día nos parezcamos más a Él. Entonces así ya nosotros ya podemos ayudar a otros. Pero mientras nosotros no estemos limpios, no estemos sanos de adentro, del alma, de nuestro corazón, nosotros no vamos a poder. Aquí como dice, ¿por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Cuando nosotros tenemos más problemas tal vez que el amigo, ¿verdad? Tal vez que las otras personas. Así es. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a ayudar si no podemos ayudarnos a nosotros mismos? Pero sabemos nosotros, amén, como cristianos, hijos de Dios, que nosotros tenemos a Jesús, que en Él confiamos y que en Él podemos tener esperanza, misericordia, y todo lo que no nos da este mundo, Él nos lo puede dar. Amén. Amén, así es. Amén, hermana Martina. Y el número 5 dice, Mateo capítulo 7, versículo 5 dice... Aquí Jesús, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Amén. Entonces les está diciendo aquí Jesús, hipócrita, te estás enfocando en las cosas de tu hermano, las cosas pequeñas de tu hermano, y como dijo la hermana Martina, en vez de poner atención, en vez de prestar atención en lo que está ocurriendo en tu casa. ¿Por qué? Porque tu casa, tu hogar, tu marido es el primer ministerio que Dios nos da. Así es, amén. ¿Verdad? Entonces pon atención en esas cosas grandes primero que Dios te ha dado. Pon atención en lo que está ocurriendo en tu hogar. Preocúpate por tu hermano, pero primero ocúpate de tu ministerio que Dios te ha dado. Amén. Amén. Porque nosotros también tenemos culpa. Amén. Y como dijo la hermana, y no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? De que ¿cómo yo voy a orar por otra hermana si yo en mi corazón todavía tengo envidia, en mi corazón todavía hay ira, en mi corazón todavía hay depresión, todavía hay resentimiento hacia otras personas, en mi corazón hay enojo? ¿Cómo yo voy a poder orar por mi hermana si existe todo eso en mi corazón? Dios no quiere que nosotros tengamos eso en nuestro corazón. Por eso Él vino a pagar ese gran precio por nosotros, ¿verdad? De morir en la cruz, amén, y llevarse nuestras enfermedades y sanarnos, ¿verdad? Porque por sus llagas fuimos sanados. Así es, entonces, amén, Dios quiere que primero nos ocupemos de nuestra propia casa antes de ocuparnos de la casa de otro hermano. Porque yo, ¿cómo puedo hablarle de alguien, de un matrimonio, ¿verdad? Si a veces si hay personas que no están casadas o no han tenido un matrimonio, ¿no? ¿Verdad? Pero no nada más la sabiduría viene del humano, la sabiduría viene de Dios. Así es. Amén. Hay que amén, tener mucho cuidado a quien le pedimos un consejo. Amén, porque no todos los consejos vienen del Señor. Amén. Amén. Ahora vamos al número 6. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y las atacarán. La palabra de Dios son perlas, ¿verdad? Toda su palabra, todo lo que está escrito en la Biblia son perlas para nosotros.
Entonces muchas veces nos topamos con gente, ¿verdad?, que no quiere saber nada de Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a ocupar de esa gente que hay otra gente más necesitada que a lo mejor necesita esa palabra para ese día? Eso, porque muchas veces, fíjese lo que dice aquí, no arrojes sus perlas a los cerdos. Amén. O sea, cómo Dios pone aquí a la gente mala como los cerdos. Yo pensaba en esto, decía, Dios mío, ¿cómo pones a la gente? ¿Por qué nos pone en esa situación como los cerdos? ¿Por qué? Porque de tanto pecado que ya están en el lodo y en todo eso. Imagínense nada más. Y yo pienso, así andábamos nosotros en el mundo. Así andábamos en ese lodo, toda esa suciedad. Pero gracias al Señor que llegó a tiempo para rescatarnos. Y continuamos, mire, dice, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Aquí nos está diciendo que muchas veces pisotean la palabra. ¿Cómo la pisotean? No diciendo la verdad, haciendo la palabra de acuerdo a sus convicciones, haciéndolo a su conveniencia de ellos. Y luego, ¿por qué dice también? Y nos daremos la vuelta y nos atacarán. O sea, con esa misma palabra nos atacan, como hizo Satanás, que Cristo reprenda. Amén. Como lo que hizo cuando Jesús lo atacó con las palabras, ¿verdad? Pero también Jesús le respondió con la Biblia. Cuando lo tentó, cuando se fue con los 40 días Jesús al desierto, ¿cómo lo tentó cuando ya regresaba? Ya estaba el Señor, me imagino yo, cansado. Imagínese, con sed, con hambre, pasar 40 días, 40 noches en el desierto, sin comida, sin agua. ¿Cómo el Satanás vino a tentarlo? Entonces, así a veces muchas veces Satanás nos pone la tentación. ¿Para qué? Para ver si caemos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales alertas para escuchar la voz del Señor. Así como, porque Satanás, que Cristo reprenda, conoce la palabra. Y como le dijo, también Jesús le contestó con la misma palabra de Dios. No tentarás a tu Dios, ¿verdad? Así nosotros debemos decirle, no tentarás a los hijos del Señor. Amén. Así es, amén. Para añadir, perdón. Dice, entonces la palabra de Dios son perlas. Entonces, ¿por qué las desperdiciamos con las personas que les hablamos y no entienden? Dios compara a las personas malas como los cerdos, que les dan mal uso a la palabra. Esas mismas palabras las usan para atacarnos. Esa estrategia la usa Satanás contra Jesucristo. Amén. Y nosotros lo que debemos hacer es atacar con amor a la palabra, como lo hizo Jesús, porque Él no hizo nada que no a nosotros nos pusiera el ejemplo, ¿verdad? Jesús fue el ejemplo más grande, es el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia, de todo lo que Él nos dio, cómo nos enseñó a soportar, cómo nos enseñó. Así nosotros también, hermanos. Amén. Amén, así es. Perdón. Y aquí donde dice la gente que no es santa también es gente incrédula, ¿verdad? Así es. La gente que nosotros, pero nuestro trabajo, como dije anteriormente, nuestro trabajo es orar, ¿verdad? Y no juzgar, porque como nos dice la palabra del Señor, porque seremos juzgados con el mismo estándar, ¿verdad? Que nosotros juzguemos a las otras personas. Entonces son incrédulos. Entonces hay que seguir orando, y eso tiene que ver con el versículo 7. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se abrirá la puerta. Entonces aquí Jesús les está invitando a que sigan pidiendo, a que sigan buscando. ¿Y qué dice? Y encontrarán. Sigan tocando en esa puerta para que se abra, ¿verdad?
Les está diciendo, no se den por vencidos, sigan. Por eso la primera palabra dice del versículo 7, dice, sigue, no te detengas. Pero también uno pide, pero conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Así es, amén. Pero aquí dice, sigue pidiendo, ¿en qué? En oración, sigue pidiendo, pero no solamente sigue pidiendo cosas materiales. Hay que pedirle al Señor cosas espirituales, ¿verdad? Buscar lo espiritual, buscar la sabiduría. Por eso el rey Salomón fue lo que le pidió a Dios, ¿verdad? Sabiduría. Amén, así es. Sabiduría, no le pidió un gran castillo, le pidió sabiduría. Entonces, en nuestras oraciones tienen que, Señor, toma el timón de este barco. Guía mis pasos cada día, Señor. ¿Verdad? Toma Amén. El control de mi vida. Entonces hay que tener esa pasión por la palabra, hay que tener esa pasión por aprender más de la palabra del Dios, ¿verdad? Y persistir en la oración. Y ahora vamos a Mateo 6, versículos 5 al 15. Aquí está la importancia de la oración, que aunque a veces nos cansemos, pero hay que seguir de rodillas. Porque como lo ha dicho mi esposo en varias predicaciones, somos soldados de Cristo Jesús. Amén. Y Él no quiere vernos derrotados, Él quiere vernos en victoria. Amén. Amén. Entonces hay que seguir aunque a veces el enemigo quiera levantarse, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa o en otros lugares. Hay que seguir, hay que persistir. Amén. Amén. Pidiendo y hay que recibir conforme a su voluntad. Amén. Vamos a Mateo 6. Del 5 al 15 dice: Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, aparta a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los gentiles. ¿Piensas que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez? No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre tu santo nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que nos pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces aquí hay que, quería hablar de, permítanme. Decía el 7, cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir. Dios no quiere que repitamos las oraciones. Él quiere tener una intimidad con nosotros. Él quiere que hablemos con Él como amigos. Señor, esto me pasó el día de ahora, Señor. ¿Tú qué piensas, Padre? Y es un proceso, ¿verdad? Donde uno empieza a escuchar la voz de Dios. Es un proceso, pero aquí dice que sus oraciones reciben respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Dios no quiere escuchar repeticiones. Dios quiere escuchar una oración de lo más profundo de tu corazón. Una oración sincera. Una oración no solamente para pedir lo que yo necesito, sino para pedir lo que el prójimo necesita. Porque hay tanta necesidad en este mundo, ¿verdad? Que podemos hacer una gran lista de las necesidades que hay allá afuera. Amén. Amén. Entonces esa es la importancia de la oración y seguir, ¿verdad? Seguir como soldados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Vamos al número 9. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? El 10. O si les pide un pescado, ¿le dan una serpiente? Claro que no.
Fíjese aquí cómo nos está diciendo a los que somos padres, ¿verdad? Así es. Ustedes amén. que son padres y sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿le vamos a dar una piedra o una serpiente? Claro que no, ¿verdad? Y para esto, para afirmar lo que estamos hablando aquí, vamos a Lucas 11, del 9 al 13. Del 9 al 13. Aquí hablando Jesús. Dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán. Amén. Lo que piden, sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando a la puerta y se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Amén. Ustedes, los que son padres y sus hijos le piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes le pidan? Amén. O sea, muchas veces nosotros decimos, ay, es que el Señor no me escucha. Así es. El Señor no oye mis oraciones. Pero ¿saben por qué? Porque aquí nos está diciendo en Lucas, ¿verdad? Muchas veces pedimos mal. Así es. ¿Qué pedimos? Pedimos, ay Señor, dame una casa, ay Señor, dame esto, dame el otro. ¿Por qué no llegamos al Señor humildemente a veces diciendo, Señor, Padre, perdóname, mira, aquí estoy. Necesito dependo de ti, necesito Amén. que me ayudes, necesito de ti. No, muchas veces queremos hacer la voluntad de nosotros y no como leía la hermana, que también nos tocó esa parte, a mí y a la hermana Rosita, el Padre Nuestro, porque ahí estamos diciendo que se haga tu voluntad. Amén. Entonces, ¿por qué no hacemos la voluntad del Padre? Porque como niños también somos caprichosos, ¿verdad? Entonces, si nosotros, que somos como padres terrenales en este mundo para nuestros hijos, les damos muchas veces cosas buenas, ¿verdad? A nuestros hijos. Entonces, ¿por qué no le pedimos bien a nuestro Padre Celestial? ¿Por qué no oramos? Y también aquí en el Lucas, ¿qué nos está diciendo? Que seamos, dice, constantes en la... Sigan llamando, dice, sigan para que la puerta se nos abra. Amén. Entonces muchas veces somos débiles, ¿verdad? En la oración, entonces en eso hay que trabajar, hermanos, en donde sintamos que somos débiles, trabajando, porque aquí nos está diciendo la palabra en Lucas, ¿verdad? Nos los hace más extenso, nos dice, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que pidan, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando a la puerta y se les abrirá. ¿Y cuál es? Van a decir, bueno, ¿y cuál puerta? Cuando Dios viene y toca la puerta de nuestro corazón, se la tenemos que abrir. También otra puerta es la Biblia, la palabra. Si usted tiene un problema esta tarde, cualquier problema que usted tenga, abra su Biblia. Ahí va a encontrar la respuesta de sus problemas. Esa es la puerta que quiere que abramos. Amén, el Señor. Esa es la puerta que Amén. Necesitamos para salir y encontrar enfrentar los problemas, como siempre con la palabra de Dios. Amén. Así es, amén. Amén. Y el último versículo, hermanos, es el 11. Amén. Amén. Mateo 7:11. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Aquí Jesús está comparando al Padre humano, ¿verdad? Así es. El Padre humano, que aún siéndonos, todos somos pecadores, porque de una manera u otra pecamos cada día. Todos los días. Cuánto más Dios, que nos ama tanto, ¿verdad? Nos va a dar regalos, pero aquí no está hablando de regalos materiales, aquí está hablando de regalos espirituales, como el discernimiento, el don de profecía, pedirle el don de sabiduría, el de sanación, ¿verdad? No está diciendo regalos, cosas materiales, porque la carne humana se va por ese lado. Pues dice Dios, no, estos regalos son mejores.
lo que tengo yo es mejor. Entonces siempre hay que tratar de aceptar la voluntad del Señor, ¿verdad? Y si vamos a pedir, hay que pedir con fe, con confianza, porque Dios es bueno. Dios es bueno, es justo, es misericordioso. Yo me ponía a pensar esta mañana, Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso, porque ya este mundo, tanto pecado que hay alrededor, y todavía tú tienes la paciencia y la misericordia de regalarnos un día más cada día, de poder abrir nuestros ojos cada día, de poder tener un techo, comida en nuestra mesa. La palabra dice que eso, con eso, tener comida, techo, ropa y trabajo, y hay que estar contentos. No hay que quejarnos por las cosas pequeñas que no tenemos, ¿verdad? En vez de estarnos enfocando en lo que no tenemos, hay que enfocarnos en las bendiciones. Así es. ¿Verdad? Porque es una bendición todavía tener a mi madre a la edad que yo tengo, ¿verdad? A la edad que ella tiene. Es una bendición que ella todavía esté saludable. Es una bendición, mi esposo, es una bendición que estar compartiendo la palabra del Señor con él cada día. Una bendición compartir la palabra como familia, ¿verdad? Ya no se mira tanto en estos tiempos, ¿verdad? Entonces hay que mirar las cosas como bendición por parte de Dios. Amén. 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 Entonces, con eso los dejo. Amén. Mire, quiero aquí enfocarme lo que dice. Así que si ustedes, gente pecadora, aquí nos está hablando a todos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial nos dará, dice, buenos regalos a quienes le pidan. Aquí nos está diciendo el Padre Celestial, el Padre, que si nosotros nos humillamos ante el Padre Celestial y le pedimos, así como dice la pastora, le pedimos con todo el corazón y con la certeza y con la firmeza de que iba a ser hecho, que dice, Él dará buenos regalos a quien le pida. Amén. Y el Señor aquí nos deja una gran enseñanza. La primera, que no debemos de juzgar a ninguna persona. Por muy sencilla que sea una persona, no debemos juzgarla, sino tratar como queremos que nos traten a nosotros, ¿verdad? Así debemos tratar a los demás, porque yo cómo voy a pedir respeto si no lo doy. ¿Cómo pido algo que yo no soy? Si yo pido que me hablen con amabilidad, ¿cómo voy a pretender yo que me regresen esa amabilidad? ¿Cómo voy a pretender si yo estoy siendo grosera con las demás personas? Entonces, aquí nos está dando una gran enseñanza el maestro. El segundo dice, Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, pero tenemos que humillarnos delante de Él y pedirle que nos revele mediante la oración cuál es su voluntad. No busquemos cosas materiales, busquemos el reino de Dios. Amén. Y su justicia, su amor infinito para nosotros y su cuidado tierno para nosotros. Él se agrada cuando le pedimos, pero la clave es que sea de acuerdo a su voluntad, no a la de nosotros, ¿verdad? Sino a la del Padre Celestial. Entonces, si usted quiere en esa oración, siempre cuando usted platique con el Señor, que esté de rodillas en su aposento, en ese lugar secreto, dígale, Señor, yo vengo, estos son mis planes, pero ¿cuáles son los tuyos para mi vida? Amén. ¿Cuál es lo que tú tienes para mí? Y le aseguro que los planes del Señor son mucho mejor que los de nosotros. Amén. Y esta tarde vamos a cerrar este estudio con una oración, dándole las gracias, Señor Padre Celestial, porque en ti hemos depositado nuestra confianza, porque en ti tenemos todo, Señor Padre Santo, siempre de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Gracias, Padre, por esta tarde, por compartir la palabra con mi hermana, con mi hija, con la pastora, Padre Santo del cielo. Yo te doy gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por seguir avanzando en tu palabra. Tal vez a veces somos tan inconscientes que no te pedimos, Padre, lo que
lo que queremos, pero a veces no pedimos lo que necesitamos. Y esta tarde, Señor, tú nos has enseñado que tenemos que hacer tu voluntad, no la de nosotros, Padre del cielo. Gracias, Señor, te pedimos esta tarde también por todos los necesitados, Padre, Amén. por todos los enfermos del corazón, Padre, Amén. más que nada. Los enfermos de ese corazón de piedra, así como tenían los israelitas ese corazón de piedra, Señor, Padre Santo, que siempre murmuraban y murmuraban en contra tuya, Padre, porque no fue en contra de Moisés, sino en contra de tuya, Amén, Padre Padre. Santo. Así te pedimos hoy, Señor, por todas esas personas que necesitan hoy una palabra tuya, que necesitan hoy, Padre Celestial, un aliento, un de paz, de amor, de misericordia, Padre Santo. Pon ángeles y arcángeles alrededor de todas esas personas, Padre Santo del cielo, para que una persona llegue y les hable de ti, Padre Santo, porque tu palabra dice que toda tu palabra llegará hasta los confines de la tierra, que toda rodilla se doble, Amén. Señor, que toda rodilla sienta ese abrazo necesitado, Señor, Padre. Todos los que estén necesitados, que se acerquen a ti, Padre Celestial, porque en ti encontramos paz, consuelo, misericordia, Padre. Pero lo más maravilloso, Padre, es encontrarte a ti y que nos des ese abrazo, Padre Santo del cielo, siempre y cuando sea tu voluntad y sea agradable a ti, Padre Santo. Hoy queremos darte las gracias por todo lo que nos das. Quiero darte las gracias por mis hijos, por mi esposo, por toda la humanidad también, Señor, Padre Santo, de que si no la destruyes es porque todavía no es el tiempo, Padre Santo, porque tú todavía estás esperando a ver cuántos más llegan a tus pies, y que esta palabra llegue, Padre, a alguien necesitado, a alguien que necesita tu consuelo, tu paz, tu amor, tu misericordia, Padre. Ten misericordia de todo el mundo, Padre Santo del cielo. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Amén. Santo Espíritu. Amén. Amén. Gracias, Padre. Así damos gracias a nuestras hermanas por esta hermosa palabra que nos han traído hoy en esta tarde. Y así ha llegado el fin de nuestro programa. Y le damos gracias a todos que se han sintonizado hoy en esta tarde. Y así lo esperamos en nuestra próxima programación.